Y antes de leer el texto, ¿cuál es el propósito de estar aquí? Venimos aquí a alabar, a adorar al Señor, venimos a honrar al Señor. Usted honra al Señor no solamente con su alabanza, con su adoración, también usted honra al Señor con sus diezmos y con sus ofrendas. Y entre todas esas cosas que son parte del culto racional que habla el apóstol Pablo en Romanos 12, lo más importante de todo el culto que nosotros rendimos a Dios es este tiempo, es el tiempo de la palabra de Dios. Entonces, por eso desde este púlpito y de cualquier altar donde se predica la palabra de Dios, se predican diferentes temas para poder edificar la vida de la gente, porque creemos que es necesario que la gente sea preparada con la palabra de Dios, no con lo que el pastor dice, con lo que el pastor quiere, sino que la gente sea preparada, equipada y entrenada con la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios puede cambiar las circunstancias en la vida de una persona. Solamente la palabra de Dios puede cambiar las circunstancias en la vida de una familia. Solamente la palabra de Dios puede cambiar la circunstancia o el escenario que está atravesando una nación. En la palabra de Dios nosotros podemos esforzarnos, podemos impulsarnos, podemos empoderarnos, podemos posicionarnos para una vida mejor. ¿Saben como quién? Le pongo un ejemplo antes, no he leído el texto con el que vamos a iniciar. Pero si usted recuerda, los 12 espías, habían 12 que fueron enviados. 10 regresaron los 12, 10 traían un mensaje, pero 2 tenían un mensaje diferente. 10 dijeron no se puede. Si es cierto, la tierra es buena, fluye leche y miel, pero allá hay, dijeron ellos, allá hay gigantes, allá hay ciudades fortificadas y no podremos. Nosotros somos como langostas comparados a ellos. Nos van a deshacer, perdón. Y eso fue lo que ellos. ¿Y saben qué? Ellos no pudieron avanzar. Ellos no pudieron conquistar. Ellos no pudieron llegar a donde Dios había deseado que ellos llegaran. Pero habían 2 que dijeron, más podremos nosotros que ellos. Ellos creyeron la palabra. Entonces, la palabra de Dios activa en nosotros la fe, y la fe nosotros necesitamos para vivir, porque es el deseo de Dios que usted crezca, que usted avance, que usted prospere, que usted conquiste, que usted pueda alcanzar logros y objetivos en todos los aspectos de su vida. Con fe la necesitamos para avanzar. Los 10 no pudieron avanzar, los 10 se quedaron ahí, hasta perecieron en ese lugar. Pero los que avanzaron fueron Josué y Caleb, porque tuvieron fe, tuvieron confianza en lo que Dios había dicho. Fueron los que vencieron porque le creyeron a Dios. Dice Ezequiel capítulo 20, verso 5, vamos a leer el 6 también. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que recogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto. Yo quiero que subraye esa palabra, provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa, de las tierras. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, Señor, pongo este momento en tus manos, Señor. Señor, queremos ser edificados. Señor, queremos ser impulsados, fortalecidos. Señor, queremos ser exaltados, Señor, con tu palabra. Queremos que tu palabra hoy nos levante, nos dé nueva fuerza, que tu palabra nos sane, que tu palabra, Señor, haga disipar la oscuridad, la tiniebla, haga disipar la duda, la incredulidad y todo aquello, Señor, que se opone a que alcancemos lo que usted ha dicho que quiere que nosotros alcancemos. Señor, hemos sido creados, Señor, para vivir conforme a su propósito. Hemos sido creados para vivir conforme a lo que usted ha dicho que va a pasar en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, revela eso a nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se llama el mensaje de esta mañana? Se llama la provisión de Dios. ¿Cuántos necesitan algún tipo de provisión
de Dios en su vida. Algunos necesitan salud, algunos necesitan paz, algunos necesitan gozo, algunos necesitan un trabajo, otros necesitan una provisión económica o de alimentos. Pero el Señor es nuestra provisión. Inicié con este tema en Ezequiel porque es Dios recordándole al pueblo que fue Él quien los escogió. Dígale al que está a la par: usted es escogido por Dios. Y dice que Él juró que a la descendencia de Jacob y le había dado a conocer que los iba a sacar de la tierra de Egipto, y dice que alzó su mano jurando que Él era su Dios, y que aquel día alzó su mano y juró que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que Él había provisto. Y vamos a ver, una cosa es decir, yo voy a proveer, a otra cosa es que yo ya tengo la provisión. O una cosa es decir, yo ya está provisto, otra cosa falta que sea provisto, pero el Señor dijo que Él les había provisto, o sea que ya estaba lo que Dios les había prometido que dar. O sea, la tierra ya estaba para ellos. A la tierra donde fueron los 12 espías, ya era de ellos, era la tierra que Dios les había dado. Vamos a ver, entonces no era la tierra que Dios les iba a conseguir, no era la tierra que Dios les iba a ver si podía conseguírsela, no, era la tierra que Dios ya les había provisto. Entonces, este mensaje es para todos aquellos que necesitan algún tipo de provisión de Dios. Y vamos a ver, yo defino provisión: conjunto de cosas, especialmente alimentos o productos de primera necesidad que se guardan o se reservan para un fin determinado. Y esta mañana vamos a ver solamente, yo quiero marcar esto esta mañana, que solamente podemos acceder a la provisión de Dios por medio de la fe. Yo no puedo acceder a la provisión de Dios por ningún medio natural, por ningún medio humano, por ningún medio de esta tierra, solamente a través de la fe. Hace poco, yo creo que en una oración, en un devocional, compartimos que Dios quiere que nosotros desarrollemos otro instinto, y ese es el instinto de la fe. Pero ese instinto es diferente a los otros instintos, es diferente a los otros sentidos. Es diferente al ver, es diferente al hablar, es diferente al oír, es diferente al gustar o al tocar. Es el instinto, es el sentido de la fe. Y hay unos que lo tienen más desarrollados que otros, y hay otros que tienen más desarrollados los sentidos naturales. Hay gente que dice: no, si yo no veo, no creo. Usted recuerda, creo que fue Felipe o Tomás que le dijo: Señor, déjame tocar, y quería tocar la herida de Jesús. Entonces, hay gente que dice: no, si yo no veo, no creo. No, yo me muevo por lo seguro, dice, yo no me tiro. Entonces, Dios quiere que usted y yo podamos desarrollar el sentido de la fe. Y yo quiero hablar de eso en la mañana, que si queremos la provisión de Dios solamente es a través de la fe. Otra cosa, usted y yo fuimos creados para creer y no dudar. Dígale al que está a la par: creer y no dudar. Vamos a ver, cuando yo camino conforme a lo que Dios quiere, ¿cómo Dios quiere que yo camine en esta vida? Creyendo en Él. Cuando yo opero como Dios quiere que yo opere o que camine en esta vida, es cuando yo creo. Cuando yo no camino como Dios no quiere, es cuando yo dudo, cuando yo tengo duda e incredulidad. Si yo quiero operar bien en esta vida, quiero operar bien espiritualmente, yo tengo que creer. Pero yo opero mal cuando yo dudo y cuando yo soy incrédulo. Entonces, usted y yo tenemos que avanzar en la vida. Y en el transcurrir del tiempo y en el desarrollo de nuestra vida debemos saber de que Dios quiere que usted y yo vayamos de gloria en gloria, de poder en poder. La palabra de Dios dice que usted y yo somos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y vamos a ver, repito de nuevo, accedemos a las cosas de Dios, a la provisión de Dios solamente a través de fe. Mire, el tema es la provisión de Dios. ¿De quién es la provisión? Es de Dios. Y como es de Dios, yo solamente puedo acceder a esa provisión a través de la fe, un medio a través de las cosas espirituales, a través de la vida del Espíritu. Si yo quiero acceder a la provisión de la hermana, yo no necesito fe. Yo voy y le pido a la hermana, o yo voy y le tomo a la hermana, porque es la provisión de ella. Yo tengo mi provisión.
Y esa es mi provisión. Y mi provisión, ¿sabe qué? En todo lo que yo tengo, en mi provisión o en mi alacena, si usted lo quiere ver, a veces yo necesito salud, pero lo que yo tengo no sacia lo que yo necesito. No hay salud, suficiente salud en mí para poder cambiar algo en mi vida. Entonces yo necesito acceder a la provisión de Dios, aquel que es perfecto, aquel que no falla, aquel que me conoce, aquel que me creó desde la eternidad. Entonces necesitamos fe para alcanzar lo de Dios. No podemos alcanzarlo en la carne, no podemos alcanzarlo con cosas materiales. Hay gente que dice: pastor, yo voy a dar una buena ofrenda porque yo estoy enfermo, yo necesito ser sano. Ah, qué bueno por su ofrenda, y su ofrenda va a ser remunerada, ¿sabe qué? Por Dios, porque toda siembra tiene su cosecha. Pero no podemos acceder a las cosas de Dios a través de dinero, no podemos acceder a las cosas de Dios a través de la buena obra, que sí, todas esas cosas son buenas y vamos a tener una cosecha por todo lo bueno que nosotros hacemos, pero solamente accedemos a las cosas de Dios por fe. Por eso, hermanos, yo dudo mucho de las personas que quieren algo de Dios pero no lo vienen a buscar. Mire, si usted le pregunta a toda la gente que usted conoce en La Paera, todos necesitan algo de Dios, pero no están buscando a Dios. Entonces no van a poder acceder a la provisión de Dios porque están buscando otras cosas. Hay gente que sabe, que dice que tiene fe, que dice que es cristiana, pero lo último que hace es venir a orar. No lee la palabra de Dios, no se discipula, no tiene compromiso con el Señor. Entonces va a ser complicado que una persona así pueda conquistar la provisión de Dios. Entonces se necesita fe. Y en Efesios 10 el apóstol Pablo habla de la armadura de Dios. Y en esa armadura habla acerca de ceñirse con el cinturón de la verdad, que habla de la coraza de justicia, habla que nos calcemos con los pies del evangelio, habla del escudo de la fe y habla del casco de salvación, pero también habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El domingo pasado, creo que fue el domingo pasado, yo hablé acerca de que la palabra de Dios tiene el poder de salvar nuestra alma y que solamente vamos a tener victoria con la palabra de Dios. Hay gente que está aguantando golpe y está resistiendo todos los embates, todos los dardos en su cuerpo, y está a la defensiva y está aguantando, y usted le pregunta: ¿cómo está, hermano? Ay, hermano, aquí resistiendo. Ay, que viera que... Pero ¿cuándo va a dar el paso de vencer al gigante? ¿Cuándo va a dar el paso de poder conquistar? ¿Cuándo va a dar el paso de poder acabar con esa barrera, con ese obstáculo que tiene al frente? Mire, si no tomamos la palabra de Dios, nunca vamos a poder vencer gigantes, nunca vamos a poder vencer a la oposición. Y yo creo que todos tenemos oposición, ¿verdad? Si no es en la familia, es en lo económico, es en la salud, a veces en el ministerio, ahí tenemos oposición de todo tipo, pero solamente vamos a poder vencer y obtener victoria a través de la palabra de Dios. Entonces usted tiene que vamos a ver, usted tiene que tener la palabra de Dios. Vamos a comenzar. Levánteme la palabra de Dios, lo que anda en la palabra de Dios. En primer lugar, usted tiene que tenerla, ¿verdad? Pero no basta con tenerla, usted tiene que conocer la palabra de Dios. Usted tiene que conocer la palabra de Dios, porque el domingo pasado yo decía, muchos la tenemos como amuleto, a veces la memorizamos, pero falta algo más. Esa palabra tiene que cobrar vida, tiene que creerse. Dice que con el corazón se cree, y necesita que esa palabra baje de nuestra mente al corazón para poder creerla. Entonces la palabra de Dios es una arma ofensiva. Con esa derrotamos gigantes, pregúntele a David. Con esa conquistamos, pregúntele a Josué y Caleb. Ellos creyeron en una palabra que Dios les había dado. Por eso ellos dijeron: nosotros podremos más, podremos más que ellos. Y el objetivo es que al integrarse a la iglesia, al integrarse a la congregación, es que usted pueda ser equipado, que usted pueda salir armado. ¿Con qué? Con palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía: no dejando de congregarnos, para que usted pueda escuchar palabra de Dios. Para eso es importante el discipulado. Por eso es importante que usted asista a los grupos en casa, porque usted escucha palabra de Dios y esa palabra usted lo arma. ¿Para qué? Para vencer todo tipo de situación, porque vamos a enfrentar cosas
en esta vida y necesitamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene muchas cosas con las cuales nosotros podemos defendernos. Por ejemplo, la enfermedad, hay promesas para cuando nosotros estamos pasando momentos de enfermedad, hay promesas cuando estamos pasando momentos de escasez, hay promesas cuando estamos pasando momentos de inquietud, de aflicción, y necesitamos saber manejar la palabra de Dios. El 2 Timoteo 2:15 dice, procura presentarte aprobado ante Dios, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero dice, termina, dice, que usa bien la palabra de Dios. Yo puedo tener una herramienta, llámese cualquier tipo de herramienta, pero si yo no la sé usar, de nada me sirve. Podrá ser muy costosa, podrá ser muy buena, podrá ser muy prestigiada, pero si yo no la sé usar, de nada me sirve. La palabra de Dios tiene que aprender a usarse, iglesia. Tiene que aprenderla a usarla usted, para que en momentos de crisis, en momentos de situación difícil, usted la pueda usar. Por eso a Josué se le dijo, meditarás en ella de día y de noche, y dice, y todo te saldrá bien. Y se le dijo a Josué, todo te saldrá bien. Vamos a ver, ¿cuántos quieren tener éxito en la vida? ¿Cuántos quieren que todo lo que hagan en su vida prospere? Es necesario que meditemos en la palabra de Dios. A veces decimos, tengo que leer la palabra de Dios. No, la palabra de Dios se medita. Meditar va mucho más que leer. Meditar es darle vuelta a una palabra en su mente, y que esa palabra usted la pueda transformar en algo en su vida y que usted la pueda aplicar. ¿De qué me sirve a mí saber de que había una mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años y que ella dijo, me levantaré, dice, y tocaré el borde de su manto y seré sana? Si yo la puedo tomar como una historia, como una anécdota, pero cuando yo la tomo para mí, y yo digo, si esa mujer se levantó y fue a buscar al maestro y tuvo tanta fe que él pudo tocarlo a él, y que al tocarlo a él ella sabía que iba a ser sana, y eso mismo me puede pasar a mí. Y yo creo que esa es la actitud que tenemos que tener todos nosotros al venir a la iglesia. Señor, yo sé si esa mañana, Señor, yo te adoro, si esta mañana yo me rindo ante ti, yo sé que si esta mañana yo me conecto contigo, yo sé que algo va a pasar en mi vida, yo sé que algo va a pasar en mi vida, un poder me va a transformar, me va a cambiar, algo va a pasar en mi vida. Pero cuando usted no viene con expectativas, nada pasa. Entonces lo mismo pasa con la palabra de Dios. Si usted la lee por leerla, pero es necesario cuando usted la medita y usted la hace propia, usted dice, eso es lo mismo que me va a pasar a mí. Entonces es necesario que usted sepa usar la palabra de Dios, que la use bien, porque también usarla bien, muchas veces la usamos la palabra para manipular a la gente. Usamos la palabra para que la gente tenga una idea incorrecta y que pueda hacer algo a favor nuestro. Entonces es necesario que nosotros podamos saber de que con duda e incredulidad no podemos conquistar lo que Dios nos ha dicho. Aquellos 10 se quedaron en la tierra, en el desierto, porque no creyeron, porque dudaron, porque fueron incrédulos. Entonces, ¿cómo se combate la incredulidad? La palabra, la enseñanza, vamos a ver la enseñanza, el discipulado, el momento de la prédica es para combatir la incredulidad. ¿Cómo se combate la incredulidad? Solamente a través de la palabra de Dios. Solamente a través de la palabra de Dios. Por eso, iglesia, mediten en la palabra de Dios todos los días. A Josué se le dijo de día y de noche. De día y de noche tenemos que meditar en la palabra de Dios. En Efesios 4 habla de los 5 ministerios, y recuerden, los 5 ministerios eran los apóstoles, los profetas, evangelistas, maestros y pastores. Y Dios en el ministerio habilita personas con el don de enseñanza para poder combatir la incredulidad. La incredulidad, ¿sabe qué es tan terrible? Que cuando Jesús llegó a Nazaret, a la ciudad donde él creció, donde él jugaba de niño, dice que no pudo hacer milagros ahí a causa de la incredulidad de la gente. Iglesia, nuestro Dios es milagroso, y yo quiero que usted lo pueda creer. Y sabe que así como hizo milagros en aquel tiempo, lo sigue haciendo hoy y lo seguirá haciendo siempre. Pero es necesario erradicar de nosotros la duda y la incredulidad, porque así Dios no puede hacer nada en nosotros. Sabe, la incredulidad se opone a la operación de Cristo en nosotros. Cuando usted viene por venir al templo, nada
pasa. Cuando usted viene por compromiso, cuando usted hace algo, incluso su servicio, usted lo hace, ay, porque hoy me comprometí, y usted lo hace así por así, mire, nada pasa. Pero cuando usted lo hace con fe, cuando lo hace con amor, cosas maravillosas suceden. Entonces, la enseñanza de la palabra de Dios es el antídoto para la incredulidad. Entonces, usted y yo fuimos creados para creer y no dudar. Cuando dudamos, estamos mal operando, y eso impide que Cristo opere en nosotros. ¿Qué es esto que estamos mal operando cuando dudamos? Es como cuando un carro no funciona bien y usted lo lleva en tercera, cuarta, pero usted siente que no camina como tendría que caminar. Mire, así somos cuando tenemos duda e incredulidad. Operamos mal, trabajamos mal, caminamos mal. Entonces, eso hace la duda en la vida de nosotros. Pero cuando usted tiene fe, mire, podrá andar cansado, podrá no tener dinero, podrá no haber de comer, no tener ni un tiempo en el estómago, pero usted, como está lleno de algo que no es suyo, que viene del cielo, que viene de Dios, usted camina y avanza y nadie lo detiene. ¿Cuántos quieren caminar y avanzar y que nada los detenga? Que no los detenga el problema, que no los detenga lo que diga la gente, que no los detenga lo que pueda pasar a su alrededor. Mire, solamente con fe. Y yo quiero que pueda usted entrar en los pies de Josué y Caleb. Ellos entraron porque había en ellos algo diferente. Había una palabra que los quemaba por dentro. No sé cuál es la palabra que puedo usar, pero había algo que brotaba dentro de ellos, que los hacía caminar, que los hacía proclamar lo que dijeron. Dijeron, nosotros podremos más que ellos. Sí, la tierra es buena, la tierra es ancha. Sí, es cierto, allá hay gigantes, allá hay ciudades amuralladas. Pero si Dios dijo que era la tierra la nuestra, nosotros vamos porque Dios está con nosotros. Y si Él dijo, Él lo va a hacer. Puede darle un fuerte aplauso al Señor. Y yo quiero que nosotros podamos entrar en el grupo de los 2 y no en el grupo de los 10. Los 10 son los incrédulos y los 2 son el grupo de la fe. Entonces estos operaban bien. Estos en medio del problema, en medio de la situación que tenían al frente, dijeron, bueno, si Dios lo dijo, nosotros vamos. Porque Él lo va a hacer, ¿cómo? No sabemos, pero si Él dijo, nosotros vamos. Aquellos dijeron, no, allá hay gigantes, nosotros somos como langostas a la par de ellos. Entonces, Dios desea que todo lo que Él ha dicho en nosotros obre, que nosotros lo podamos conquistar y lo podamos tener tangible en nuestras manos. Jeremías 1:12 dice, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. O sea, Dios está interesado que todo lo que Él ha dicho en su vida se pueda concretar. Dios está súper interesado que su palabra se pueda convertir en realidad en su vida. Sí, Él es el más interesado, pero Dios no lo puede hacer sin su fe. Dios no lo puede hacer sin su fe. Entonces, lo que Dios está diciendo, yo respaldaré mi palabra para que obre conforme a lo que yo quiero. Y mire, la palabra de Dios activa nuestra fe. Caleb y Josué estaban activados. Había dentro de ellos un poder, había una fuerza dentro de ellos que eran diferentes a los demás. Y yo quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, el versículo 12. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. ¿A cuánto les encanta la paciencia? Solo a la hermana, pero yo creo que a nadie nos gusta ser paciente. ¿Verdad que yo quiero las cosas ya? Yo quiero las cosas ya, pero el Señor nos dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces la Escritura nos está diciendo que hay 2 elementos de suma importancia para el proceso en nuestra vida. La fe, porque sin ella es imposible agradar a Dios. Iglesia, su fe agrada a Dios.
Cuando usted viene problemado, cuando usted viene cansado, cuando usted no tiene fuerza, cuando usted se siente desanimado y usted dice: Señor, yo no quiero ir, Señor, yo no tengo fuerzas para ir, pero yo sé que algo va a pasar ahí. Yo no sé si usted ha venido así, pero cuando usted se empieza a orar aquí, se empieza a cantar, algo en su ser, algo en su interior empieza a cambiar, y ese es Dios obrando en usted, porque vino con fe. Entonces el verso 13 sigue, dice: porque cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado, alcanzó la promesa. Se alcanza la promesa esperando con paciencia. Yo quiero que alguien aquí me pueda decir: pastor, en esas estoy yo, estoy esperando. Yo recibí una palabra, pastor, y yo estoy esperando, porque si Dios lo dijo, yo sé que Dios lo va a hacer. Si Dios me la dio, si Dios me habló a mí, yo tengo que seguir paciente esperando, porque yo lo voy a recibir. ¿Sabe? Muchas veces tenemos que hablar lo que Dios ha dicho, lo que Dios nos ha prometido. Tenemos que hablar la palabra, porque la fe no es un pensamiento, la fe se habla. Yo quiero mostrarle esto: la fe habla. A veces gente dice: yo tengo fe, pero no habla. No habla. Le voy a mostrar, la fe habla. La fe se habla. Mateo 11, 22 y 23. Mateo 11, versículos 22 y 23. La fe se habla. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que Mateo 11, 22. Marcos 11, 22. Perdóneme. Repito, Marcos 11, 22 dice: respondiendo Jesús, ¿lo tiene? Dijo: tened fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijere, mire, marque ahí la palabra dijere, cualquiera que dijere a este monte, no aquel que piensa, no aquel que se queda calladito, cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Mire, es importante que usted hable lo que está esperando. Es importante que usted hable lo que está esperando, lo que Dios ha dicho que va a hacer en su vida. Háblelo, créalo en su corazón. No dude en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, y lo que diga le será hecho. Entonces la implicación es que la fe de Dios es una fe que se habla. Usted tiene que hablar la fe. Dios en el inicio, en el Génesis, dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dios dijo: sea, y la luz fue. La fe de Dios es una fe que dice o habla. Vamos a ver, el crecimiento de la fe está relacionado con lo que usted diga, con lo que usted habla, o sea, las palabras que salen de su boca. El crecimiento en la fe nuestro está en las palabras que salen de nuestra boca. Si usted recibe la palabra de Dios y declara la palabra o dice la palabra de Dios, viene a ser vida y salud a su vida. Esa palabra se convierte en vida y se convierte en salud a usted. Proverbios 6:2. Mire, estamos entrando en las palabras que salen de nuestra boca. La fe se tiene que hablar. Proverbios 6:2 dice: te has enlazado con las palabras de tu boca. Solo esa parte leo. Salomón tenía bien claro que lo que decimos nosotros puede ser de maldición o de bendición para nosotros. Y también declara Salomón en Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en poder. Dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 10:11 dice: manantial de vida está en la boca del justo. Entonces la fe encuentra su expresión a medida que comenzamos a decir
esto es lo que Dios ha dicho que va a hacer en mi vida. Yo le invito a que usted pueda a comenzar a hablar, decir, proclamar, declarar lo que Dios ha dicho que va a hacer en su vida. Si usted está enferma, declare salud, Dios me va a sanar. Si bien es cierto, tengo un dolor, estoy padeciendo esto, o el doctor dijo esto, mire, yo declaro que el Señor va a sanar mi vida, porque por su llaga fui yo. Y empieza usted a declarar palabra de Dios. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, o sea, su confesión. El diablo quiere imposibilitar que usted confiese lo que Dios ha dicho en nuestra vida. Entonces, la fe se habla, la fe se tiene que hablar. Se tiene que hablar lo que Dios ha dicho que va a hacer en nuestra vida. Tenemos que declararlo, porque eso es lo que vamos a experimentar nosotros. Solamente, repito, solamente a través de la fe podemos accesar a la provisión de Dios. Si lloro, si yo me rasgo la ropa, si yo me tiro al suelo, si yo pataleo, si yo hago una huelga de hambre, ¿será que así Dios me va a dar de su provisión? No, solamente a través de la fe. No es mendigando. Muchas veces queremos hacerle un cuadro a Dios. A veces nos comportamos como niños y queremos que a través del berrinche Dios venga y haga algo. No, Dios no obra así. Se necesita creer. Mire, es tan fácil lo que Dios quiere conquistar, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, que solamente necesitamos creer, tener fe en Él. En el versículo que leímos en Ezequiel, Dios dijo que Dios les había provisto la tierra. No dijo que Él les iba a proveer la tierra. Era la tierra que ya estaba provista. Y digo esto porque ayer predicaba acerca de esto, que el evangelio es un evangelio de poder, pero es para hoy. No es un evangelio de poder para mañana. Si alguien está enfermo hoy, puede irse sano hoy. Si alguien está peleando con algo en su vida, puede vencerlo hoy. Vamos a ver, hoy es el día de salvación, hoy es el día. Dios es un Dios de ahora. Dios es un Dios de ahora. Entonces es necesario que usted pueda creer, que pueda acceder a la provisión de Dios por medio de la fe, y que eso, lo que Dios quiere hacer en su vida, es hoy. Hablando de provisión, Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y quiero leer este versículo en el capítulo 1 de Efesios, porque muchas veces pensamos que estamos esperando la bendición. Dios ya nos bendijo. Dios nos bendijo, Dios ya nos dio la provisión de bendición para nosotros, pero necesitamos alcanzarla, pero solamente a través de la fe y a través del Espíritu. Vamos a leer Efesios 1, vamos a leer del 1 hasta el versículo 11. Efesios 1 hasta el versículo 11. Efesios capítulo 1, vamos a leer, desde el versículo 1. Pablo dice: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Me detengo aquí. Mire, esta palabra fue escrita por el apóstol Pablo mucho tiempo atrás, pero vamos a ver, esta gente estaba escrita para la gente en Éfeso, pero esta gente ya está muerta. Ahora, la palabra de Dios es para nosotros. ¿Sabe? Dios no le habla a los muertos. Y yo, ¿sabe por qué le digo esto? Porque usted podrá decir: no, eso se lo dijo Pablo para aquella gente. No, ¿sabe qué? Esta palabra es para nosotros, porque Pablo y Dios no le habla a los muertos. Pablo sabía que esta palabra iba a llegar a nosotros. Entonces, si usted necesita una palabra y usted la ve que se le escribió a los Éfesos, se le escribió a los Gálatas, se le escribió a toda esa gente, no era para ellos en aquel tiempo, pero la palabra de Dios hoy es para nosotros, y usted la puede tomar para sí. Entonces, Dios no le habla a los muertos, Dios le habla a los que están vivos. ¿Cuántos están vivos? Entonces, todas esas personas en Éfeso están muertos. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 2: gracia y paz a vosotros, de nuestro Dios Padre y el Señor Jesucristo. 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo. No dijo que nos va a bendecir, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Vamos a ver, me detengo aquí. ¿A dónde está la bendición de Dios?
en los lugares celestiales. Vamos a ver cómo accedo yo a la bendición de Dios si está ahí arriba en el cielo. Señor, yo necesito la provisión aquí, yo necesito mi salud aquí, yo necesito mi empleo aquí, yo necesito mi familia, yo la necesito que regrese, yo la necesito aquí. ¿Cómo accedo a la bendición de Dios si está en el cielo? Solamente por medios espirituales: su oración, su adoración, su ayuno, todas las herramientas, la meditación de la palabra de Dios. Yo no puedo acceder a la provisión de Dios en la carne, no la puedo alcanzarla obrando en la carne. 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que nos hizo abundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él mismo tuvimos herencia, y habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En este pasaje que leímos, hay palabras que me gustan mucho y son para usted y para mí. Habla de predestinados. Me levantan la mano los predestinados. Habla de empoderados, habla de santificados, habla de redimidos, habla de gente que tiene herencia. Levántenme la mano los que tienen herencia en Dios. Mire qué maravilloso, Dios está hablando que hay una herencia para todos nosotros. Habla de bendición para nosotros, pero estas cosas están en un ámbito espiritual. Y el capítulo 1 de Efesios no le está hablando, mire, ve, si usted quiere conquistar esto en su carne no va a poder. Efesios, Pablo le está hablando aquí en el capítulo 1 del libro de los Efesios, le está hablando en un ámbito espiritual, no le está hablando a la carne de nadie. Porque el que está en la carne va a decir, ¿qué es eso? Yo no entiendo todas esas palabras, a saber qué quiere decir, a saber qué es eso va a ser para el pastor. No, mire, Dios no le habla a la carne de nadie, Dios le habla al espíritu de alguien. Entonces, primero se opera en el espíritu y luego se opera en la carne. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre y a la mujer espíritu, alma y cuerpo, pero el enemigo ha tergiversado eso. Nosotros, mucha gente dice, es que somos cuerpo, alma y espíritu, y no, Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo. Entonces Dios le habla, trata primero con el espíritu de la gente. Cuando esa palabra se recibe en el espíritu, porque si usted la recibe en la carne, no le va, a la gente, por eso dice el apóstol Pablo que a la gente le parece locura. Entonces, todas estas cosas están en un ámbito espiritual, pero no las podemos ver con los ojos naturales. La pregunta es, ¿cómo hago para verlas? ¿Cómo hago para obtenerlas? Solamente se pueden ver a través de la palabra de Dios. ¿Cómo hago para verlas? Solamente a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios le dice a usted todo lo que Dios nos ha provisto. La palabra de Dios nos dice y nos enseña todo lo que Dios nos ha provisto. Habla de herencia. ¿Cómo puedo ver? Alguien podrá decir, pastor, vieras, y mi papá no me dejó nada, pero usted tiene una herencia en Cristo. Pero es en Cristo, en la carne no la va a poder ver, pero usted tiene una herencia en Cristo. Entonces, usted, vamos a ver, no necesitamos ver lo que Dios nos ha dado, necesitamos conocer lo que Dios nos ha dado. Por eso es necesario que usted venga aquí, mire, a la palabra de Dios, conocer lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, vivimos en una sociedad y en unos tiempos donde todo lo queremos ver. Pero más que ver, Dios nos manda que podamos conocer lo que la palabra de Dios ya nos ha provisto. La palabra de Dios no nos lo permite verlo, pero sí, cuando nosotros lo podemos percibir, lo podemos ver a través de la palabra, eventualmente lo vamos a obtener. La palabra es toda la revelación para usted de todas las promesas que Dios ha depositado en su vida. Lo que la escritura está diciendo, yo se lo pongo de esta forma, ¿sabe? Dios nos ha regalado su palabra y este es el testamento de Dios. Hay dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el testamento de una persona se encuentra la voluntad de esa persona que ya no está.
En este caso, el Señor Dios nos dejó su testamento, nos dejó el deseo suyo para nosotros, nos dejó su voluntad para nosotros. ¿A quién se le deja un testamento? A una persona a quien se ama. Yo quiero decirle, usted es amado por Dios. Y aquí en este libro está todo el deseo de Dios para usted. Está todo el deseo de Dios para usted, pero usted necesita, para disfrutar de eso, usted necesita conocerlo. Usted necesita conocerlo. Usted no sabrá lo que le dejaron en el testamento si usted no lo conoce. Es por eso cuando alguien parte, el abogado lo llama a los beneficiarios y les hace conocer la voluntad de esa persona. La única manera de saber lo que tenemos de Dios es conociendo la voluntad del testamentado. Un testamento encierra en sí mismo todo lo que aquel quiso dejar a aquellos que ama. Entonces, Efesios 1 habla de las cosas espirituales, pero estas solo pueden ser vistas a través de la palabra, porque la palabra describe todo lo que Dios nos ha dejado. Vamos a ver, vuelvo a los 2 espías. Estaban yendo a la tierra prometida, porque Dios les dijo a través de Moisés: vayan a la tierra, vayan a ver la tierra. Y repito, nadie puede acceder a las cosas de Dios si no es a través de la fe. La fe no es lo que tendremos, sino que la fe es lo que ya está, es lo que Dios ya tiene para nosotros, es lo que Dios ya ha provisto. Él le dijo: vayan a la tierra, porque la tierra ya estaba ahí. No es que la tierra va a estar, la tierra ya estaba ahí. O sea que lo único que tenían que hacer ellos es ir, meterse y tomarla. Todo estaba ahí. O no, a nosotros que estamos en estos tiempos, Cristo ya obtuvo toda nuestra provisión en la cruz del Calvario. Cristo ya obtuvo toda la provisión que nosotros necesitábamos en la cruz del Calvario. Para aquellos que necesitan gozo, Cristo ya la proveyó en la cruz del Calvario. Para los que necesitan salud, Cristo ya la tuvo, ya nos la dio en la cruz del Calvario. Para los que necesitan paz, Cristo la tuvo en la cruz del Calvario. Para los que necesitan un milagro, Cristo ya lo obtuvo en la cruz del Calvario. Para los que necesitan salvación, Cristo ya lo obtuvo en la cruz del Calvario. Para los que necesitan provisión de alimento, de calzado, de un empleo, Cristo también ya lo obtuvo en la cruz del Calvario. No es que la provisión yo va a ver cómo la consigue, no, ya está ahí, pero solamente a través de la fe la podemos obtener la provisión de Dios. Las cosas que Dios prometió para nosotros están reservadas y tienen su nombre. Hay gente que está esperando un empleo, una oportunidad, está esperando no sé qué están esperando, tal vez están esperando un estudio superior, sabe, ya tiene su nombre, Dios ya la proveyó. Algunos están esperando esposos, Dios ya lo tiene. Algunos están esperando negocios, Dios ya lo tiene. Algunos están esperando llamados, Dios ya lo tiene. Dios ya lo tiene. Entonces, la fe no es la esperanza de algo que va a suceder. Hay gente que dice: yo tengo fe, pero por si acaso, dice, por si no sucede, eso no es fe. La fe es lo único que me conecta con la provisión que Dios ya hizo para mí. Algunos están tan cerquita de la provisión de Dios. ¿Sabe por qué? Porque están conectados con Dios y saben que Dios lo va a hacer. Se sienten tan cerca que saben que está a la vuelta de la esquina. Se sienten tan cerca que ya la pueden saludar. Se sienten tan cerca que ya huelen el olor a la tierra prometida. Hay algunos que están aquí hoy que Dios les dije: sabes, no estás lejos. No estás lejos de conquistar, no estás lejos de llegar. Pero algunos dicen: pastor, ¿por qué me habla de eso? Yo veo que la cosa se empeora, yo veo que la cosa se pone más difícil, yo veo que nada cambia, hay cosas que yo creo que nunca cambian. Yo no sé si usted ha escuchado la frase: ese hombre ya no cambió. Ese hombre ya no cambió. Bueno, cuidado con sus palabras, ya le dije, la fe habla. La fe habla, no diga eso, hable lo que Dios ha dicho que va a hacer. Entonces, mientras nosotros nos seguimos apoyando en nuestros sentidos, en lo que toca, en lo que huele, en lo que mira, en lo que oiga y en lo que gusta, si nosotros nos apoyamos en todos nuestros sentidos, no vamos a poder experimentar la provisión de Dios. La provisión de Dios ya está ahí, Dios ya la tiene para todos nosotros. Yo no sé cuál es la provisión que usted necesita. Yo no sé qué necesita ser suplido usted hoy. No sé si es salud, si es algo económico, si es algo material, si de cualquier
forma de provisión que usted necesita, la provisión de Dios ya está ahí. La Biblia en Hebreos 11 nos muestra ese capítulo y comienza hablando de la fe y termina nombrando, y los nombra la Biblia a los héroes de la fe. Y vamos a ver, estos hombres eran hombres como usted y como yo. Tenían debilidades, tenían problemas, tenían desafíos, tenían gigantes, tuvieron murallas enfrente que derribar. Y ¿sabe qué? Solamente conquistaron a través de la fe. La Biblia en Hebreos habla de Abel, habla de Noé, habla de Abraham, habla de Sara, habla de Isaac, de Jacob, habla de José, habla de Moisés. La Biblia también en Hebreos 11 dice que por la fe Israel dejó a Egipto. Habla que por la fe Moisés celebró la Pascua. Habla que por la fe pasaron el mar rojo. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Habla también que por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Y termina el versículo 32 diciendo: porque el tiempo me faltaría, porque me faltaría tiempo contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mire, la provisión de muchos de estos hombres y mujeres era diferente. A Noé Dios le habla y le dice que construye un arca. No sabía Noé que era un arca, nunca había visto un arca, y Dios lo mandó a hacer algo que no conocía. Y mire, si usted quiere alcanzar lo desconocido, la palabra de Dios dice que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Es necesario que usted escuche la voz de Dios. Mire, Noé escuchó la voz de Dios y se salvó toda su familia. Abraham y Sara, la provisión que ellos necesitaban era un hijo. Abraham dice que era riquísimo. Dice que era riquísimo, y cuando pudo haber peleado con Lot, le dijo: agarrar lo que querás. Mire qué capacidad de Abraham. No tenía problemas materiales, pero tenía la necesidad de un hijo, y Dios le había hablado de un hijo. Y ¿sabe qué? La provisión de Dios estaba con él. Ya estaba, pero tuvo que pasar un proceso para dejarnos una enseñanza para nosotros increíble. Habla de Moisés. Mire, Moisés con sus limitaciones, Moisés dijo: yo soy tartamudo, yo soy tardo para hablar, soy lento para hablar, yo no. Y Moisés se terminó convirtiendo en el gran conquistador del pueblo de Israel. Vamos a ver, yo le repito lo que le vengo hablando de inicio de año. Lo que Dios va a hacer con usted no tiene nada que ver con usted, tiene todo que ver con Dios. Tiene todo que ver con Dios. Por la fe pasaron el mar rojo. ¿Cuál era la provisión que ellos necesitaban en ese momento? Necesitaban que Dios interviniera sí o sí. Yo no sé cómo Dios lo iba a hacer, pero ¿sabe qué? Dios había dicho a Moisés, Dios le dio una palabra: sal, le dijo, y llévalos a la tierra prometida. No le dijo que los llevara a morir al mar rojo, tampoco le dijo que los sacara al desierto a morir por el ejército de Egipto. Iglesia, usted tiene que interpretar. Yo quiero que usted pueda interpretar la palabra de Dios. Hay cosas que probablemente usted hoy parecen que van a ser su fin. Hay cosas que están pasando en su vida y usted parece que usted dice: aquí va a quedar todo, no hay salida, ya no hay más que hacer, ¿sabe? Pero si Dios ha dicho que lo va a llevar, la va a sacar de un lado para llevarlo a otro lado, es que así va a ser. Y en medio va a atravesar muchas cosas. Mire, se le atravesó un mar rojo. ¿Y qué hizo Dios? Abrió el mar en dos. ¿Sabe por qué? Porque le amaba a Israel. Israel no eran los mejores, eran esclavos, no estaban preparados, no eran fuertes, no eran un ejército inmenso, ni estaba capacitado para la guerra. ¿Sabe? Dice que los escogió porque los amaba.
Y yo quiero que usted pueda entender que lo que va a pasar en su vida y lo que Dios tiene destinado en su vida es porque lo ama, y Dios lo va a hacer, pero es necesario que usted le pueda creer. También le he hablado de que usted haga cosas, que Dios le va a pedir que usted haga cosas que usted no entiende, que usted no comprende, pero si Dios le pide que las haga, hágala. A Josué le dijo que le diera 6 vueltas, que durante 6 días le diera una vuelta a las murallas de Jericó. Y el 7º día que le diera 7 vueltas y que gritaran, y sabe que las murallas se cayeron. A Gedeón se le dijo que fuera a pelear con solamente 300 hombres. Con 300 hombres contra 3 ejércitos que se oponían contra Israel. Eran ejércitos, estaban preparados, tenían armas, y ellos solamente iban con un cántaro, una trompeta y una espada, y le dijeron que gritaran. Si Dios le dice que haga una cosa ilógica, si Dios le dice que haga una cosa que para su mente, para su sentido, para su razón no concuerda con lo que usted espera, yo le digo, hágalo. Porque Dios va a probar que tanto nosotros creemos en Él. Y Dios nos va a dar una victoria grande. Esa victoria de Gedeón, ¿sabe? No tenía nada que ver con Gedeón. ¿Cómo comenzó Gedeón? Escondido, recogiendo lo poquito que quedaba para comer. Y Dios lo convirtió en el gran libertador de esos tiempos para el pueblo de Dios. Yo no sé, iglesia, pero usted es llamado para conquistar. Usted es llamado para vencer ejércitos, usted es llamado para apagar fuegos impetuosos, usted ya está llamado para tapar boca de leones. Y yo no sé cuáles son los leones que usted está atravesando, pero solamente lo va a hacer si usted conoce la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que la provisión ya está, pero es necesario que usted acceda solamente a través de la fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Yo quiero que usted esta noche le pueda creer al Señor, que usted pueda disipar la duda, que usted pueda disipar lo que dice, a lo que ha dicho el médico, lo que dice la gente, lo que dice la familia, y que usted pueda abrazar lo que dice Dios. Yo quiero, así como está, que incline su rostro.